Hola a todos, yo soy Mauricio Delgado y en esta oportunidad voy a contarles una historia muy especial, una historia que mezcla inocencia, dolor y ternura a la vez. Esta historia es Mi planta de naranja lima, escrita por José Mauro de Vasconcelos. Antes de empezar, quiero contarles algo sobre el autor, ya que entender a quien lo escribió nos va a ayudar a tener esa emoción incluso sobre el libro, sobre lo que nos va a contar en esta historia. José Mauro de Vasconcelos fue un escritor brasileño que incluso antes de dedicarse a la literatura, tuvo una vida muy dura y a la vez de trabajos distintos que ni él se había imaginado. A pesar de no tener estudios en la universidad o una formación académica formal, él pudo aprender todo esto gracias a la vida. Fue alguien empírico, se puede decir así. Mi planta de naranja lima justo trata sobre muchos de sus recuerdos que él vivió en su infancia. Ahora sí, empezamos. Primera parte. En Navidad, a veces nace el niño diablo. En el capítulo 1, titulado El descubridor de las cosas, nos encontramos con este personaje que es CC, un niño muy soñador, muy travieso, muy curioso por todo, que vive en una familia muy pobre. A pesar de las dificultades, CC es un niño que siempre está dispuesto a aprender cosas por sí mismo, ya que no cuenta con ese apoyo a veces para que les puedan enseñar los demás, ya que no entienden su manera de ser incluso. Esto sorprende cuando CC aprende a leer a tan solo 5 años que tiene, pues como dije anteriormente, sus padres y todo lo que lo rodean no lo comprenden y siempre termina siendo castigado o termina siendo golpeado y así, lastimosamente. En este capítulo tenemos lo que es esa inocencia golpeado por la pobreza, pero a la vez también tenemos lo que es esa creatividad de un niño que jamás se rinde. El capítulo 2 se titula Una cierta planta de naranja lima. Cuando la familia se muda de casa, cada hermano elige un árbol del patio. A CC le tocó una plantita pequeña, era una plantita de naranja lima. Al principio se siente decepcionado, pero después descubre que es una planta mágica, porque le comienza a hablar y más después esta plantita se va a volver su gran amigo y a la vez su confidente. Esta planta simboliza su refugio y a la vez su mundo interior. Es la manera en la que CC transforma su soledad en ternura y a la vez una confidencia junto a alguien en que verdaderamente puede confiar. En el capítulo 3, Los flacos dedos de la pobreza, empieza la parte más dura de la historia, porque esos días de Navidad empiezan a repartir juguetes en el lugar. Mm, CC y su hermanito pequeño Luis se van de camino a recibir los juguetes. Sin embargo, por el cansancio que tenían y todo ese agotamiento, se fueron más lento de lo normal. Para cuando llegaron, ya no quedaba ningún juguete y no pudieron recibir nada. CC intenta consolar a su hermanito Luis contándole historias, pero a la vez se siente también muy triste por dentro y dice, ¿por qué Dios se olvida de los niños pobres? En casa su padre se muestra más violento, entonces es CC aquí también quien se da cuenta lo que es verdaderamente sufrir y qué tan triste y cruel es todo ello. En este capítulo nos dejan en claro que la pobreza no solo duele por lo que falta, sino por lo que también destruye dentro de las personas. En el capítulo 4, El pajarito, la escuela y la flor, CC va al colegio muy inteligente pero a la vez muy sensible. A veces se refugia en su imaginación y en el amor que le tiene a las plantas y a todos los animalitos.
Él tiene una ternura muy grande, pero a la vez vive con ese miedo de ser castigado por esa dureza que tienen los adultos para con él. El pajarito representa su alma libre, en cambio la flor va a representar esa inocencia que aún lleva como todo niño. En este capítulo nos dan a entender que a pesar de que todo este entorno sea triste, ese niño siempre va a buscar la manera de cómo tener esa creatividad para seguir adelante, para seguir aprendiendo incluso, como en el caso de CC. Capítulo 5. En una celda he de verte morir. En este capítulo se profundiza el sufrimiento. Aquí CC es más consciente incluso de lo que está pasando, de ese sufrimiento, siente incluso que todos lo culpan por problemas familiares. Es aquí donde él empieza a desarrollar un sentimiento interior, un sentimiento de culpa, de tristeza, de soledad, y es más consciente incluso de esa falta de cariño que él tiene. Lo que nos deja este capítulo es que es como este niño va perdiendo esa inocencia y se va dando cuenta de qué tan cruel es este mundo, el mundo adulto en este caso. Segunda parte. El despertar del corazón y el descubrimiento del dolor. Tenemos el capítulo 1 titulado El murciélago. CC se gana el apodo del murciélago por esa inquietud y esa energía que tenía al momento, por ejemplo, de subirse detrás de los autos y pasar desapercibido. Es por eso que le decían el murciélago también. Es aquí donde conoce al portugués Manuel Valadares, quien al principio CC le juega una broma muy cruel, pero poco a poco después se van, ambos se van haciendo con esa amistad tan bonita. Cabe mencionar que aquí es donde CC lo conoce como el Portuga. En este capítulo nos muestran cómo el Portuga se va convirtiendo como esa figura paterna que CC nunca tuvo, que se muestra cariñoso, sabio, incluso protector, como si fuera prácticamente un padre para CC. Capítulo 2. La conquista. Aquí el Portuga y CC se vuelven muy grandes amigos, muy buenos amigos. Aquí pasean, conversan, pasan mucho tiempo juntos. A la vez el Portuga le enseña valores y le enseña muchas cosas que le va a servir más adelante a CC. Es aquí también donde CC se siente por primera vez querido, se siente con esa confianza, sin necesidad de que sienta miedo. Este capítulo nos deja muy en claro que el amor verdadero no necesita regalos, solo basta con la presencia y la comprensión. Capítulo 3. Conversaciones de aquí y allá. Cece y el Portuga hablan de todo, de la vida, de los sueños, de la tristeza, y también lo trata como si fuera un adulto más a Cece. Lo trata con tal respeto que incluso Cece empieza a ver el mundo de otra manera, incluso empieza a madurar. Este capítulo nos deja algo muy en claro, que el hablar siempre cura. El hablar y sentirse escuchado y también ser entendido es algo que quizás la familia de CC no está notando, pero está haciendo un gran cambio. Capítulo 4. Dos palizas memorables. A pesar de que CC tiene a su amigo, en su casa lo siguen tratando mal, incluso sigue siendo golpeado brutalmente por sus padres. Aquí el niño queda destrozado tanto física como emocionalmente, y es uno de los capítulos más duros incluso. Este capítulo nos da a entender que este maltrato deja marcas aún, deja esas huellas, pero CC puede sobrevivir gracias a esa imaginación y toda esa creatividad que él tiene, y también por a ese gran amigo que tiene, que es el Portuga. El capítulo 5, que se titula Suave y extraño pedido, CC empieza a sentir que su amigo el Portuga es su verdadero hogar. Aquí en una de las conversaciones más bonitas,
el Portugal le promete que siempre va a estar ahí para poder escuchar y poder aconsejarlo cada que pueda y cada que él se lo diga. Ambos crean un lazo casi espiritual, por lo tan bien que se llevan como si fuera padre e hijo. Una idea clave de este capítulo es que el cariño sincero es el refugio ante todo dolor. Capítulo 6. De pedazos y pedazos se forma la ternura. Aquí el autor muestra cómo CC aprende a construir amor con esos pedacitos de afecto que recibe. El Portuga le enseña a comprender que incluso la tristeza puede enseñarnos algo. En este capítulo nos deja muy en claro que esa ternura no desaparece con el sufrimiento, solo se empieza a transformar. Capítulo 7. El Mangaratiba. Aquí el Portuga lleva a CC a ver el tren El Mangaratiba, y para él es uno de los días más felices de su vida. Es aquí donde él siente ese sentimiento de libertad, ese sentimiento de ser querido y tener sobre todo esa alegría que aún persiste en él. Este capítulo nos muestra que pequeños momentos que ocurren quizás no siempre, nos van a dejar aquellos recuerdos para toda la vida, aquellos bonitos recuerdos. Llegamos al capítulo 8, el cual se titula Son tantos los viejos árboles. Aquí se reflexiona sobre la vida y se da cuenta de lo mucho que ha cambiado, que ya no es ese niño inocente que era antes, que ha sabido madurar, tener esa madurez temprana durante el tiempo y causado por todo lo que ha vivido. Aquí podemos entender que ese crecimiento llega cuando por fin entendemos que el dolor también es parte de la vida y sabemos que no es algo que estamos, eh, digamos, excluido de ello. Siempre va a poder estar, pero siempre también está en cómo uno pueda manejar eso, cómo pueda sobrellevar sobre todo y que aprenda eso, que lo utilice como lecciones para poder cambiar en la vida y ser una mejor persona. Y llegamos a la parte final, que es el capítulo número 9, que se titula La confesión final. Aquí se descubre que el Portuga ha muerto en un accidente. Para él, todo el mundo se le iba encima, porque era una de las pérdidas más grandes que había pasado él, y era para él algo muy muy triste. Sin embargo, según a él, le quedaba alguien en quien refugiarse, que era en su plantita de naranja lima. Se va a hablar con ella, pero tampoco le responde, pues esta plantita ya había dejado de existir. Pues Cece, con todo este dolor que ha vivido, con todo este dolor que está pasando, se da cuenta que ha dejado de ser un niño, aquel niño inocente, y ahora es alguien que tiene la madurez suficiente para poder afrontar la vida y aprender muchísimo de todo ello. Este final del libro nos deja esa mezcla de tristeza pero a la vez esperanza, porque hemos podido entender cómo el niño a pesar de todo ha sido capaz de poder madurar con el tiempo y no se ha estancado en algo, y le ha servido todo lo que ha pasado, le ha servido. Pues ese amor que tiene por el Portuga y por su plantita vivirá siempre en su corazón. Mi planta de naranja lima no solo te cuenta la historia de un niño pobre, sino que también te hace entender cómo el amor es capaz de poder transformar incluso el sentimiento de tristeza más grande. CC nos enseña que a pesar de que el mundo te golpee, siempre habrá un sueño, alguien, incluso una persona o también una plantita, ellos quienes te harán salir adelante a pesar de cualquier adversidad y te van a dar ese alivio, ese, ese sentimiento de que aún vas a poder y es un motivo por el cual debes seguir.
Y aquí concluye el video. Muchísimas gracias.